Bueno, buenos días compañeros. Lo primero que vamos a hacer es obviamente presentarnos. Yo soy Wilmer Andrés Uga Palacios, mi compañera Viviana, y hoy les vamos a exponer sobre transporte hidráulico y neumático. Lo primero que nosotros tenemos que saber es qué es un sistema neumático y cuál es su diferencia entre el sistema hidráulico. Pero antes de eso lo que vamos a hacer es repasar algo de física, algo de fisiquita. Lo primero que tenemos que estudiar es la ley de Pascal. La ley de Pascal nos postula que la presión ejercida por un líquido confinado actúa de igual forma en todas las paredes del recipiente. ¿Esto qué quiere decir? Cuando dice líquido confinado, quiere decir que está aislado, o sea, está en un recipiente totalmente sellado. Este recipiente tiene que ser, no puede ser, ¿cómo lo diría? No puede doblarse, no puede deformarse, tiene que ser totalmente resistente a las presiones que se le van a ejercer. Teniendo ya en cuenta eso, podemos, ahí podemos eh, deducir que podemos deducir, no, podemos decir que Pascal como tal fue el creador de los principios de la prensa hidráulica, ya que la prensa hidráulica funciona a través de un mecanismo que permite eh, hacer una fuerza no tan mayor en uno de los lados y generando una fuerza mayor al otro extremo del sistema. Esto gracias al líquido, el líquido comprimido. Ya en un futuro explicaremos qué es líquido comprimido. Esto también es un principio utilizado en, en los gatos, en los gatos hidráulicos. Yo no sé por qué les llaman gatos hidráulicos, pero yo no sé, ahí yo veo como un gato. Yo no sé, tal vez sí, tal vez no. Bueno, y esa diapositiva en blanco, ahorita la borro. Bueno, la siguiente ley es la ley de Bowl. La ley nos dice que la presión absoluta de un gas confinado en un recipiente varía de forma inversa al volumen cuando la temperatura es constante. ¿Eso qué quiere decir? Que, que al nosotros eh, reducir el tamaño, a reducir el volumen de un gas, lo que vamos a hacer es que en el recipiente que lo contiene se va a aumentar la presión. Y de manera inversa, si se aumenta el volumen, pues va a disminuir la presión. Como vemos en el dibujo, yo no sé si ya lo saben, pero la presión es los choques de las moléculas de gas contra las paredes del recipiente. Entonces, cuando nosotros ejercemos presión, lo que hacemos es hacer que esa cinética, esos choques sean más constantes. Entonces, eso aumenta la presión. Luego está la ley de Charles, que ya relaciona tres variables, que son temperatura, presión y volumen. Eh, Cuando nosotros empezamos a ver las fórmulas, nosotros no nos vamos a enfocar netamente en las fórmulas, sino que hay que tenerlas en cuenta para una serie de variables que pueden estar afectando el, el trabajo de de nuestro fluido, el que vamos a utilizar en estos procesos, en el proceso, en los sistemas hidráulicos y sistemas neumáticos. Aquí vamos a ver un diagrama muy simple de lo que debe tener un sistema neumático y un sistema hidráulico. Lo primero que debe tener un sistema hidráulico es una bomba. La bomba es la que va a generar la la potencia de transmisión que se va a transmitir a través de las vías y finalmente llegar al actuador o cilindro en la, y realizar un trabajo o, puede ser preciso o puede ser eh, brusco.
o sea, netamente solo para la fuerza. Y en, en el neumático, lo que pasa es que en el neumático nosotros utilizamos aire. Eso ya lo explicaremos un poquito más adelante. Entonces lo que necesitamos es un compresor. ¿El compresor qué hace? Coge el aire, coge, lo introduce en... coge el aire. Entonces ya ese aire lo que pasa es que se introduce en un depósito, pero ese aire ya está comprimido, porque la misma palabra del aparato lo dice, es un compresor. Luego de que tenemos el aire comprimido o el líquido comprimido en caso de la hidráulica, todo eso va a pasar a una válvula. Estas válvulas lo que hacen es direccionar el, el fluido a, a donde se requiera. Por ejemplo, bueno, no vamos a dar ejemplos, vamos a seguir así porque esto es el diagrama general. Ya después explicaremos más específicamente. Entonces, después de que pasa las válvulas, pasa a un control de movimiento. El control, el control de movimiento es, por decirlo así, un switch que indica cuándo debe pasar y cuándo no debe pasar el aire. O sea, el control de movimiento lo que hace es controlar la válvula. Y por último está el activador, que es el que va a realizar el trabajo. Normalmente es un cilindro, pero si nos vamos a ver eh, aparatos como grúas, carros, no es un cilindro. O bueno, es algo relacionado a un cilindro, pero es que ya no es totalmente un cilindro, sino que es con ayuda de pistones que realizan un trabajo específico. Bueno, ya entramos a lo que es neumática. Como ya había dicho antes, la neumática es la utilización de aire para realizar un trabajo específico, ya sea un movimiento o, o un movimiento preciso, de calidad, o un movimiento brusco con intención de destruirla. El- Ahora lo que vamos a empezar a ver es los aparatos. El primer aparato que vemos es el compresor. El compresor lo que hace es coger el aire del exterior y almacenarlo en un depósito. El depósito no aparece aquí, o no estoy seguro si el depósito es el cilindro, el gran, el gran cilindro que hay ahí en la imagen. Bueno, entonces, después de que se introduce el aire en ese depósito, lo que va a pasar es que el aire va a estar comprimido. Ya no va a estar a presiones normales, va a estar a presiones un poquito mayores. Eh, Luego va a pasar por una unidad de mantenimiento o FRL, que son las iniciales para filtro, regulador y lubricador. Ya vamos a explicar por qué esos nombres, esos tres nombres juntos ahí en toda la unidad de mantenimiento. Primero tenemos que ver que hay un separador de líquidos. Como su nombre lo dice, eh, no se utiliza para separar, no, o sea, ¿cómo les explico? Va a separar un líquido, pero no se utiliza para separar líquidos, sino separar líquido del aire, porque es que estamos en neumática. Y lo que nosotros necesitamos es un aire seco. Entonces necesitamos separar esa humedad del aire y dejar solo el aire seco. Eso como lo hace con unas aspas que eh, hacen, hacen que el aire gire hélice, en hélice o en espiral a través de adentro del separador de líquidos. Entonces eso lo que genera es una fuerza centrífuga. Con ayuda de la fuerza centrífuga, lo que pasa es que las gotas, la humedad se va
se va pegando, se va adhiriendo a las paredes. Entonces ya el líquido va quedando sin humedad. Ya después de que el líquido ya ha sido separado con la humedad, eh, pasa a la segunda unidad de mantenimiento. O sea, toda la unidad de mantenimiento está separada en subclases, ¿sí? Entonces esta es la clase del filtro. Aquí lo que va a hacer es otra vez con las aspas hacer girar el aire ah, en círculos, pero con la diferencia de que esta vez posee un filtro que succiona el aire por, por, por las cavidades. Obviamente esto tiene unas mallas porosas de unos tamaños muy pequeños que lo que hacen es atrapar las partículas de polvo. Porque es que si ustedes se han puesto alguna vez a mirar ahí el aire y está el sol reflejándolo, se dan cuenta de que el sol no, de, de que el sol no, de que el aire no es totalmente puro, que hay muchísimas mini partículas que están disueltas en el ambiente, ¿cierto? Entonces lo que necesitamos es un aire sin esas partículas y esa es la función del filtro. Luego está el regulador. Esto lo que va a hacer es regular la presión eh, para realizar un trabajo. Como dije, hay trabajos que son de calidad, que necesitan precisión, y hay otros que ya son más bruscos. Aquí es donde se regula ese tipo de fuerza. Si, si, si el activador necesita más presión, lo que vamos a hacer es el tornillo. Ese es un tornillo macrométrico, si no me equivoco, creo que así se llama. Lo que va a hacer es ser ajustado, y pues si despegamos el tornillo de la parte superior, lo que va a hacer es que va a pasar más aire a presión a- a- al otro lado del, de la unidad de mantenimiento. Entonces va a haber más presión. Entonces se regula con este tornillito. Aquí está la imagen. Bueno, ya, ya habiendo tenido ese aire a presión, ya teniendo ese aire a presión, lo que vamos a hacer ahora es eh, lubricarlo. No, esto no es totalmente obligatorio, sino que se recomienda porque es que todas las máquinas necesitan lubricación para su correcto funcionamiento, porque es que esto es una máquina, un aparato de constante movimiento. Entonces se necesita una correcta lubricación para su correcto funcionamiento. Y por eso es que se llama filtro regulador lubricador. Bueno, ya esto pasa a la válvula de control. La válvula de control es, es una conexión de puertos y vías. Los puertos son las conexiones a la válvula, y las vías son los tubos, como nosotros decimos, que, que van. Y la finalidad de esta válvula es redirigir el, el aire a donde se requiere. Esta es una válvula, hay varias clases de válvulas. Hay eh, 1, 2, 2, 2, 3, 2, eh, 4, 2, 4, 3, 5, 2, 5, 3, 5, 4. Y todo esto depende de entradas y posición. O sea, el primer número son las entradas, el segundo número son las posiciones. Ahorita les explico cómo va todo este cuento de las posiciones y las entradas. Lo que nosotros tenemos aquí es eh, ya la unidad de control más específica, o sea, no, o sea, como si tuviera, como si la hubieran destapado. Aquí lo que nosotros tenemos es que nosotros tenemos esto se llama carrete. Entonces,
Esto es móvil, se puede mover de izquierda a derecha dependiendo de la necesidad. Entonces vemos que cuando, cuando el carrete está en posición normal, sí, en posición normal, lo que pasa es que el aire atraviesa por la vía 2. ¿Por qué? Porque este émbolo, creo que este émbolo está tapando los conductos de la vía 4. Entonces solo tiene una manera de escapar el aire y es por la vía 2. Pero también hay otra posición. Y por eso es que esto se llama 3, 3, 3, 2. 3, 2, sí. Porque hay dos posiciones. Al correr esto hacia el otro lado, pues nos dará otra posición. Ya más adelante veremos cómo se ve la otra posición. Luego está el, el control. Controlador lógico programado. Esto lo que hace es, como dije, la válvula es la que redirecciona el aire, pero no es la que la controla. La que controla la, la, cuando el aire pasa para un lado o para el otro es verdaderamente el controlador lógico programado. Y esto lo hace por una bobina que lo que hace es estar conectada a una fuente de corriente y al ser activada lo que hace es un, producir un campo magnético, lo que atrae, atrae un émbolo que en su parte trasera tiene metal, un, un- una parte de metal, sí. Entonces lo que hace es atraerlo y cuando lo atrae lo que hace es destapar un pequeño conducto de aire que posteriormente va a llenar toda esta cámara y parte de la cámara donde está el, el rodillo, el carrete, el carrete. Entonces lo que va a pasar es que va a quedar eh, presionado a los dos lados, entonces va a hacer que el rodillo se corra hacia el otro lado. Y como vemos, aquí cambió la posición, aquí está la posición 2. Aquí deja pasar el aire por la vía 4. Eh, hay algo hay algo muy importante que hay que mencionar y es que estos carretes tienen un muelle. Muelle es la forma de llamarle a los resortes en en la química o en la industria. En la industria, perdón, solo en la industria. Escucho Viana, solo en la industria. Entonces, esa es la forma de llamarle a los resortes en la industria. Y eso es ese resorte que vemos aquí en la página 26 es con la finalidad de que cuando, cuando la bobina deje de emitir un campo magnético, lo que va a hacer esto es regresarla a su posición inicial. Entonces, porque es que si no tuviéramos ese muelle, solo habría una posición. Aunque hubieran dos aperturas, solo habría una posición porque es que nunca regresaría a su posición normal. ¿Entendemos? Bueno, ya teniendo, ya teniendo las dos vías, vamos a ver qué papel juegan esas dos vías en el activador. Vamos a ver acá la página 20, la página 28. El aire que nosotros en primer lugar dejamos pasar por la 4 o la 2. El aire que nosotros dejamos pasar por la 2 es el aire que va a generar la contracción del brazo. Y el aire que sale por la columna, por la
vía 4 es el aire que va a generar la retracción. ¿Retracción? No. La retracción es cuando se viene para atrás. Y el golpe o el, el- el golpe que va a realizar el trabajo es generado por la vía 4. ¿Se entiendes? Bueno, entonces ya teniendo todo esto, cuando el aire pasa por la vía 2, ese aire no se puede quedar ahí porque pues, lo que haría sería generar presión, pero no generaría más movimiento, se quedaría ahí estático. Porque, pues bueno, se contraería un poquito porque es que el volumen, todo material es contraíble hasta cierto grado. Y luego generaría una presión tan grande que posiblemente dañaría el aparato. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es colocar dos, dos escapes, es que se llama. Y lo que pasa es que este sistema es tan eficiente que cuando está abierta la vía 2 por la vía 4 que no está circulando aire, va a salir el escape de aire de la vía 4. O sea, la entrada de aire sale por la misma salida de aire. O sea, es la misma vía de entrada y es la misma vía de salida del mismo aire. Esto se logra gracias a las posiciones. Entonces, ahí nosotros ya podemos redirigir o controlar el brazo según nuestro antojo. Y pues de ahí es que se generan los movimientos automatizados en las industrias. Luego eso, ya explicamos, bueno, ya dejamos de ahí de lado todo lo que era neumática. Ahora lo que prosigue es hidráulica. En la hidráulica, a diferencia de la neumática, nosotros en vez del fluido de aire como fluido, nosotros utilizamos un líquido. Eh, Según lo que yo leí, en la mayoría de las industrias, en la industria alimenticia se utiliza agua, pero en industrias mecánicas, industrias que necesitan realizar trabajo, trabajo y movimiento, se utilizan otro tipo de, de líquidos, como las emulsiones. Las emulsiones son una mezcla, algo, ¿cómo diría? Semi homogénea entre, entre agua y aceite. Sí es verdad que el agua y el aceite nunca se mezclan, pero hay un grado en donde de tanto, de tanto haberlos funcionado, parece, parece como si estuvieran mezclados. Pero obviamente toca hacerle un mezclado, otro, un mezclado constante porque es que estos, estos compuestos son apolar y bipolar, entonces siempre van a tender a separarse. Eh, También hay líquidos sintéticos y derivados del petróleo que también son muy útiles para la, la aplicación de trabajo, ya que tienen doble ganancia, o sea, primero, son muy reutilizables y segundo, se pueden utilizar como auto lubricante, obviamente porque tienen propiedades de aceites, ¿sí? Porque son derivados del petróleo, sí, ya. Eh, las aplicaciones de la hidráulica son infinitos. Por ejemplo, podemos ver grúa. La grúa funciona por hidráulica. Si ustedes ven alguna vez una grúa, van a ver que ella tiene unos cables que están unidos a las articulaciones. Esos son los conductos, son las vías por donde va
por donde se va a transmitir el líquido. Bueno, también hay otras utilidades como elaboración de alimentos. Ahí necesariamente se tiene que utilizar agua, porque es que en caso de una fuga, y esto es una de las amenazas de, de la, de la hidráulica, a veces hay fugas. Si hay una fuga en un proceso, podría estar contaminando todo el producto. En cambio, si hay una fuga de agua, pues tal vez genere un retroceso, ¿cómo es que la profe dijo? Re, una reliberación, no me acuerdo. Una, bueno, se vuelve a hacer un proceso determinado para quitarles agua, pero se utiliza agua mayormente en la robótica, en manipulación automotriz. Yo no sé si a ustedes alguna vez los pusieron a hacer una grúa con, eh, ¿cómo se llama eso? Jeringas, solo las jeringas y, y, y algunos tubos. ¿Qué? ¿No? ¿Nunca? Bueno, eso, eso, eso fue como en octavo, noveno, no me acuerdo. Me hicieron hacer una grúa, me quedó malísima. ¿Qué les digo? Eh, entonces ahí se utiliza la hidráulica porque lo que utilizamos nosotros es agua y lo conectábamos a cada una de las jeringas y pues como ahí no había escape, lo que hacía era que cuando se movía una articulación determinada, otra articulación tenía que retraerse, entonces se volvía a llenar eh, la, la jeringa donde nosotros posteriormente habíamos presionado. Entonces hay un, no hay una, no hay necesidad de un muelle, ¿sí? Pero porque esto es, eh, no hay cargas tan fuertes. En cambio en la industria hay unas cargas muy fuertes que definitivamente no permitirían retroceder el, el pistón, el muelle, el cilindro, ¿sí? Entonces por eso se utiliza otra entrada para así sacar ese, no, pero estoy dando un ejemplo de, de, de neumática, perdón. Lo que pasa aquí es que hay unos aparatos que se llaman acumuladores o depósitos. Ya les explico la diferencia entre los dos. Y ahí se almacena el, lo que en neumática era un, un escape que se dejaba salir el aire porque pues aire hay en todo lado, entonces eh, eh, guardarlo y reutilizarlo es como que puede, puede que ayude un poco el proceso, pero en costos creo que sería más costoso generar otro sistema de recolección de reutilizado del aire. Bueno, aquí hay unas ventajas, unas ventajas del sistema hidráulico y son que reducen costos, aumentan la seguridad, trabajan a altas fuerzas, sirven como lubricantes, como les dije antes, hay algunos líquidos que tienen propiedades aceitosas y pues lubrica el dispositivo y como hay harto movimiento, demasiado movimiento, la lubricación es muy importante. La velocidad es controlada. Esto es muy importante a la hora de precisión, porque es que en el aire se comprime, se puede comprimir más
Entonces no hay siempre una velocidad constante. O sea, puede que la velocidad esté un poquito cercana al inicial, pero no totalmente. En cambio, la velocidad en los líquidos sí es totalmente constante porque eh, la- las moléculas están más unidas, entonces la transmisión de energía es más rápida. Eh, bueno, hay ciertas características que tiene que tener el líquido. Una de ellas es que sea anticorrosivo y antioxidante. También tiene que tener unos aditivos que aumenten la, la eficiencia del líquido. La viscosidad es muy importante. Eso ya depende del tipo de movimiento que vamos a realizar. Si nosotros queremos un movimiento rápido, tenemos que utilizar un líquido que sea no tan viscoso, que su viscosidad sea muy mínima, muy pequeña. Si yo no sé si se los están preguntando, pero la viscosidad es el grado de re- resistencia, de oposición al movimiento del líquido. Entonces, y ya. Esta parte no sé por qué, no pude investigarla. Eh, el líquido tiene que tener características antiespumosas, aún no sé por qué. Eh, hay, el líquido tiene ciertas desventajas frente al fluido que es el aire, al fluido de la neumática que es el aire, y es que el fluido tiende a contaminarse. Sí, entonces, eh, como el fluido, suponiendo que son derivados del petróleo, no se consigue así en cualquier lado, no se consigue, no va a salir del aire ahí sí derivados del petróleo, no, nunca. Entonces hay un costo, hay un costo más elevado y la posibilidad de que se puedan contaminar eh, también puede afectar los costos. Eh, Otro problema que ya se origina en las tuberías es de eh, un problema, un problema llamado golpe de ariete. Y ahí está el papá de Tommy Turner con el ariete, sí, se vio en ese capítulo donde él está navegando en internet y dice, proteo tu seguridad, pero bla, 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 no sé qué. Sí. Entonces, lo que pasa aquí es que este es un líquido comprimido, como ya sabemos, ¿no? Entonces las moléculas están casi que tan unidas como el concreto, como si fueran un sólido, pero aún son un poco flexibles. Esto solo ocurre en algunos líquidos, no en todos. Son líquidos que se pueden clasificar como incomprensibles, que hay cierto grado donde eh, ya no se pueden, entre paréntesis, compre- comprimir, que no se pueden comprimir, porque es que estoy investigando y efectivamente se comprimen. Los líquidos comprensibles eh, tienden a comprimirse a un centímetro cúbico, tienden a comprimirse 0.5% de su volumen a una presión de 70 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es como si Alejandro se parara en un centímetro cuadrado y estuviera haciendo la presión ahí constantemente parado en un centímetro cuadrado. Entonces es una presión demasiado grande. Eh, Aquí vemos la ilustración de cómo ocurre este golpe. Y lo que pasa es que eh, esta foto iba antes de esa, pero bueno, ya que para el ejemplo podemos utilizar este. Nunca supe cómo se llamaba eso. Creo que es un.
eh, rodillo, yo qué sé, mm, resorte, juguete, de juguete. Y lo que pasa es que cuando ustedes nunca jugaron a pasarle como que la energía de un lado para otro, ¿sí? Entonces eso nos puede ayudar para identificar qué es lo que está pasando ahí en el golpe de ariete. Cuando nosotros pasamos la energía de un lado para otro, lo que está pasando es que estas, 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 las partes del lado de acá del juguete están quietas, ¿cierto? Y las partes de acá del juguete se encuentran en movimiento. Entonces hay como una flexibilidad donde se pasa la energía de un, de un hilo, de un aro al otro. Entonces se va pasando, se va pasando, se va pasando, se va pasando hasta que llega al final. Eso es lo que pasa con el, con el golpe de ariete. Eso solo sucede cuando se cierra la apertura de manera brusca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El líquido que está al frente se queda inmediatamente quieto, ¿cierto? Pero el líquido que está atrás viene en movimiento aún. Entonces lo que genera es un choque. Y como este líquido ¿qué? Está comprimido y ya sabemos que la fuerza, la fuerza se transmite de manera mejor y más eficiente si las, las moléculas de del medio están más unidas, las moléculas, si las moléculas del medio están más unidas, entonces al pasar eso, al pasar eso, lo que, lo que sucede es que la fuerza se transmite a una velocidad demasiado rápida. Según lo que, según lo que yo leí, se transmite a una velocidad incluso más rápida que la del sonido. Entonces, es lo que, por eso es lo que, por eso es que se generan esas abolladuras tan tenaces. Y esto es costo de producción, esto es mucho costo de producción porque las tuberías, repararlo no es, no es solo cambiar y ya, porque es que hay que hacerle pruebas, hay que hacerle limpieza, hay que hacerle una examinación cada cierto tiempo para ver si está cumpliendo con los estándares requeridos para la presión que se va a ejercer. Todo eso, entonces eso no es barato. Eh, Hay una cosa que había yo mencionado al principio y es que a diferencia de en en el sistema neumático, este sistema posee bombas. Estas bombas no, estas bombas. ¿Sí? Esas bombas lo que hacen es generar la fuerza de transmisión. En el anterior la fuerza de transmisión la generaba el compresor y la transmitía por el aire, ¿cierto? Aquí la fuerza de transmisión la genera la bomba, claro, obviamente por eh, combustión, me imagino, o puede ser eléctrica, quién sabe. Eh, y pues genera la fuerza necesaria para realizar el trabajo. O sea, que la fuerza de todo el sistema hidráulico depende de la bomba. Eh, eh, ¿Se acuerdan que yo les dije que que no recordaba bien si el compresor era nada más el, lo que aspira al aire o era toda la estructura, inclusive el cilindro que estaba almacenando el aire? En en los líquidos, como nosotros no podemos eh, depositar, no hay un re, re ¿qué? ¿Cómo se llama eso, hombre? Re, re. Bueno, por donde sale el aire, escape. No tenemos un escape. Nosotros tendremos que almacenar el líquido en algún lado. Y esa es la función de los acumuladores.
¿sí? Que los mantienen a la presión necesaria para realizar el trabajo. El primer acumulador que vemos ahí es el acumulador contrapeso. Y pues se llama contrapeso porque es que eh, hay un peso determinado para eso ya varía del tipo de líquido que es, que lo que va a generar es una presión sobre el líquido hasta el punto de, de estar a las presiones indicadas para realizar el trabajo. Pero estos acumuladores solo son para, para guardarlos, ¿sí? Mientras se utiliza, se emplea para un trabajo. Están los acumuladores por pistón. Estos funcionan a base de nitrógeno. Creo que ahí yo no, yo no sé si estaré en lo bien, pero yo hice que sería una relación entre eh, sistema hidráulico y sistema neumático, porque es que hay aire a presión. Hay aire a cierta presión que va a presionar el líquido a presión. Entonces va a haber presión ahí. El líquido, el gas va a presionar al líquido. También hay otro que se llama acumulador por muelle. Ya dijimos que muelle era resorte. Entonces lo que pasa aquí es que los resortes, este resorte en especial, eh, su, su estado normal es estirado, ¿sí? Y cuando nosotros le agregamos el líquido abajo, lo que va a hacer es retraerse, pero de una manera tal de que la presión que se necesite para ejecutar o hacer activar el activador eh, esté presente. Entonces, y ya. Y por último tenemos el acumulador por gas no separado. Esta diferencia del primero, del acumulador por pistón, no tiene un pistón que separe los los dos compuestos, ¿cierto? El aire, los dos fluidos, el aire del líquido. Y pues en, en costos de producción sería más fácil, menos porque es que el pistón se desgasta, puede generar fugas, entonces se ahorran ese dinero, ¿cierto? Pero hay un, hay un, hay un problema ahí y yo creo que ese problema nos lo puede resolver Tatiana. Tatiana, claro, porque es que la presencia de un líquido y un sólido nos genera un tipo ¿de qué? De separación que los puso Tatiana. Se llama absorción. ¿Por qué ocurre una absorción? Porque es que a veces puede ser, puede ser que cierta parte del sólido, del, del líquido, absorba y reaccione con cierta parte del, del líquido. Entonces nos va a formar otro compuesto. Y eso puede ser un problema, porque es que eh, se necesitaría un mantenimiento, porque es que ese líquido ya llevaría contaminantes, entonces ya no es apto para realizar el trabajo. No porque no cumpla las condiciones, sino porque puede generar algún tipo de avería en el, en el sistema. Entonces lo mejor es no utilizar este tipo de acumulador, a menos que se sepa de manera exacta y muy concisa de que estos dos fluidos no van a reaccionar en nada, en ningún momento ni hace.
porque es que puede decirse que el nitrógeno no va a reaccionar con el aceite, pero hay que recordar que los compuestos no se comportan igual en en ciertas, eh, a ciertas variaciones de presión, de temperatura, porque es que ahí hay mucha variación de presión y de temperatura. Entonces puede ser que reaccionen y se formen unos contaminantes para el aceite. Y pues eh, nos queda ya explicar un proceso que relacionamos al transporte hidráulico, y es la minería. Porque resulta que cuando las empresas mineras minan un río, lo que hacen es eh, hacer un tipo de excavación, ¿sí? Que va a traer unos sólidos, pero también va a traer unos líquidos. Entonces, yo no sé si ustedes han visto una draga. Esto es una draga, es como un barco, pero abajo tiene unas series de, ¿cómo lo diría? Microexcavadoras que van recogiendo del suelo, del plan, del suelo, del, de la parte más honda del río, y van recolectando lo que es agua y una parte y mucha parte de tierra. Entonces en ese proceso se, se hace como un líquido un poco espeso, el cual lo que nosotros vamos a hacer es transportarlo con los sólidos, ya sea suspendidos o sólidos sedimentados, hacia cierto lugar para hacerles una purificación. Eh, Leí que cuando son sólidos suspendidos se necesita una bomba de mayor fuerza que cuando son sólidos sedimentados se necesita una bomba de mayor fuerza que cuando son sólidos suspendidos. Y ahí se termina nuestra exposición. Muchas gracias.